Nos alegra mucho, queridos hermanos, encontrarnos de nuevo para revisar juntos nuestra revista La Atalaya de abril del 2021. Tenemos un nuevo artículo que repasar con algunas sugerencias para nuestros comentarios, y esto tiene que ver con la semana del 21 al 27 de junio. Este es el artículo de estudio número 16. El tema del artículo es Demos siempre gracias por el rescate. En cuanto al texto en el que se basa esta consideración es Marcos capítulo 10 y el versículo 45, donde dice: El Hijo del Hombre vino para dar su vida como rescate a cambio de muchas personas. En cuanto al avance dice: ¿por qué tuvo que pasar Jesús por una muerte cruel? Este artículo contestará esta pregunta y aumentará nuestra gratitud por el rescate. Así que entremos en detalle. Tenemos 17 párrafos muy buenos sin duda para repasarlo, y tenemos el párrafo 1 y 2 con la pregunta: ¿qué es el rescate y por qué lo necesitamos? Pues tenemos la indicación de que el rescate es el precio que Jesús pagó para recuperar lo que Adán perdió, que en este caso era la oportunidad de vivir para siempre, tanto para él como para todos sus descendientes. Ahora, cuando él desobedeció, siendo perfecto, le tocaba o merecía morir, porque se le había advertido que eso iba a suceder si es que él fallaba. Ahora, él era el que merecía morir, pero no sus descendientes, no sus hijos. Ellos no tenían nada que ver con el pecado que él cometió. Ahora, la justicia divina dice que debe darse vida por vida. Una vida humana perfecta se perdió, se necesitaba una perfecta para recuperar todo lo que Adán perdió. El párrafo 3 tiene la pregunta: según Juan 14:31 y 15:13, ¿por qué estuvo Jesús dispuesto a sacrificar su vida humana perfecta? Bien, tenemos entonces que leer los versículos, y Juan 14:31 dice: pero para que el mundo sepa que amo al Padre, hago exactamente lo que el Padre me ha mandado. Levántense, vámonos de aquí. Y ahora el capítulo 15, versículo 13. Nadie tiene amor más grande que quien da su vida por sus amigos. Volviendo a la pregunta 3, según Juan 14:31 y 15:13, ¿por qué estuvo Jesús dispuesto a sacrificar su vida humana perfecta? Fue por dos razones. Primero, por lo que vemos en Juan 14:31, por el profundo amor que siente por su Padre. Por eso lo obedeció en todo. Y en Juan 15:13, que habla de dar su vida a favor de sus amigos, se refiere a que tenía amor hacia los seres humanos, hacia en ese entonces los apóstoles y luego a todos los demás que vendrían con el pasar del tiempo. Esa fue la razón por la cual tuvo que demostrar hasta la muerte su lealtad, y lo hizo de buena gana. Esto consigue que se cumpla el propósito original de Jehová, de que los seres humanos puedan vivir para siempre como lo quiso originalmente, hasta antes de que Adán pecara. Veamos el subtítulo: ¿por qué permitió Dios que Jesús sufriera? El párrafo número 4 es: describa cómo murió Jesús. En el relato de Mateo 26, 52 al 54 que tenemos en el párrafo, indica que él pudo negarse a ser arrestado. Sin embargo, cuando él dijo que podía incluso pedir unas 12 legiones de ángeles para defenderlo, no lo hizo. Notaba que en el libro Perspicacia, en el tomo 1, bajo el tema Ejército, en la página 783, menciona que las legiones variaban. Podían ser 4,000 o 6,000 personas. Así que estamos hablando de miles de ángeles que podía pedir Jesús para tranquilamente defenderse, pero no lo hizo. Se dejó arrestar porque sabía que tenía que cumplir las Escrituras y su propósito. Luego del juicio injusto, vinieron también golpes. Menciona de un látigo que se desgarraba la piel. Según hemos visto en información bíblica, hablaba de un látigo de cuero con bolas de metal y huesos de ovejas afiladas. Así que se imagina, cada vez que golpeaban tan fuerte, hacían golpes profundos y cortaduras también
profundas. Cansado toda la noche estar ahí despierto, siendo acusado, abofeteado, insultado, etc., le tocó a él cargar con un pesado poste donde iba a ser él colgado. Le clavaron sus manos y pies estando vivo. Si uno también ve en el libro Perspicacia sobre cómo eran los clavos en la época romana, no eran redondos, eran clavos cuadrados, así que el dolor debe haber sido insoportable. Luego de clavarlo, lo alzan clavado en el madero, en el poste, y ya se puede imaginar el peso del cuerpo en esos clavos, tanto en sus pies como en sus manos. Tiene que haberle provocado muchísimo dolor. Aunque claro, él era perfecto, pero era un ser humano, sentía las mismas cosas que sentimos nosotros. Entonces para él fue algo realmente doloroso estar colgado por varias horas ahí. Eso hacía que sus pulmones se presionaran con su caja torácica de los huesos y eso le impedía respirar con tranquilidad. Todo ese sufrimiento concluyó cuando él oró a Jehová, como vimos la semana anterior en nuestro estudio de la Atalaya también, cuando dijo, se ha realizado, inclinó la cabeza y murió. Fue realmente algo lamentable, profundamente lamentable. Cuando uno investiga todos esos hechos durante esa noche y el siguiente día, realmente da mucha lástima cómo el Hijo de Dios tuvo que sufrir, aunque podía haberlo evitado, pero estuvo dispuesto a hacerlo por cada uno de nosotros. Y tenemos aquí un dibujo donde están las diferentes escenas que representan lo que Jesús pasó. La burla, la humillación, los golpes, dolorosos golpes que él recibió, el maltrato físico y por supuesto la burla aún estando colgado en el madero. Por eso dice, pensemos en todo lo que Jesús sufrió para pagar el rescate. No fue nada fácil para él y hay que meditarlo profundamente para darnos cuenta hasta dónde estuvo él dispuesto a dar su vida por nosotros. El párrafo 5 tiene la pregunta, para Jesús, ¿qué era peor que la manera en que murió? Fue la acusación por la cual estaba siendo ejecutado. Según el relato de Mateo 26, donde está el juicio de él, se lo estaba acusando falsamente de blasfemia contra Dios, contra su propio Padre, y eso era una gran mentira, y uno se puede imaginar cómo decir que no era cierto, y estar acusado y muerto por eso. Así que para muchas personas que vieron esa ejecución, estaban convencidos que tenían la razón de matarlo. Realmente fue una acusación tan fuerte que, como dice Mateo 26, 38, 39 y 42, hasta le pidió a su padre que lo liberara de tal humillación, que, por decirlo así, que le ayuda que no es cierto. Jehová lo sabía, pero él también quería que los demás lo reconozcan cuando no era posible hacerlo. Por eso bien la pregunta que está al final del párrafo 5 dice, ¿por qué permitió Jehová que su querido hijo sufriera y muriera? Examinemos 3 razones. Párrafo 6. ¿Por qué tenía que ser colgado Jesús en un madero? ¿Por qué tenía que liberar a los judíos de una maldición? ¿Cuál era esta? Pues en Gálatas 3:10 se indica que cuando alguien moría de esa manera, se lo consideraba maldito. Al hacer esto, estaba Jesús liberando a los judíos porque no habían obedecido las leyes de Dios durante siglos. Así que él estaba dispuesto a hacer esa maldición que les retire la mala posición que tenían ante Dios. La ley decía que un hombre que cometía un pecado debía ser ejecutado y su cadáver se colgaba en un madero. Eso decía la ley de Deuteronomio 21. Sin embargo, aunque la ley decía que el cadáver se colgaba, dice la nota que tenemos aquí, el párrafo 6, que los romanos tenían la costumbre de clavar o atar a un madero a los condenados mientras todavía estaban vivos. O sea, era un sufrimiento mayor. Cuando la ley decía que el cadáver era el que se ponía, simplemente para que las personas noten que esa persona había cometido un error grave, acá los romanos en cambio ponían vivos a los que estaban ejecutando. Y dice ahí, Jehová permitió que su hijo muriera de esta manera. ¿Cuánto dolor Jehová debe haber sentido por eso? Y Jesús
estuvo dispuesto a hacerlo. Como menciona ahí en la parte final del párrafo 6, al dejarse colgar en un madero, estaba haciendo posible que la misma nación que lo había rechazado se beneficiara de su sacrificio. ¿Hasta dónde Jesús y Jehová estuvieron dispuestos a hacer esto por la humanidad? Ahora, el párrafo 7. ¿Cuál es la segunda razón por la que Dios permitió que su Hijo sufriera? Y era para prepararlo para su papel de sumo sacerdote. ¿Cómo es posible esto? Pues Jesús tenía que experimentar lo que era pasar pruebas severas. No estamos hablando que para Jesús fue cualquier cosa lo que hizo. Fue realmente un sufrimiento terrible. Por eso en Hebreos se indica que él pidió ayuda en oración con fuertes clamores y lágrimas. Eso lo hemos leído en los relatos de los evangelios. Así que su angustia fue tan fuerte, su angustia emocional, que realmente eso le preparó para entender a los seres humanos, para ir hasta el límite de lo que él podría como un ser humano perfecto, pero un ser humano, y por esa razón lograr entender más a la humanidad que pasa por situaciones tan duras. Por eso es que en la Biblia dice que este sumo sacerdote puede compadecerse de nuestras debilidades, porque él sabe lo que los seres humanos pasan. Él pasó por muertes de seres queridos, por sufrimientos físicos personales, hambre, cansancio, tensión emocional, todo realmente, hasta la propia muerte. Es decir, pasó casi por todo, a excepción de enfermedades por el pecado, pero él sabe perfectamente el dolor que causan estas y por eso él hasta actúa ayudando a las personas. Segunda razón, entonces, para prepararlo para ser sumo sacerdote. Veamos el párrafo 8. ¿Cuál es la tercera razón por la que Dios permitió que Jesús fuera probado hasta el límite? Era para demostrar que los seres humanos pueden mantenerse leales sin importar las pruebas duras que se enfrentan. En Job capítulo 1 se indicaba la afirmación de Satanás, tanto en el capítulo 1 como el 2, que los seres humanos le sirven a Dios solo cuando todo está bien. Aquí Jesús estaba demostrándole que si Adán hubiera querido ser leal a Jehová, lo hubiera hecho, porque Adán no sufrió lo que Jesús sufrió. Llegó por eso hasta el límite, más allá de lo que Adán pasó. Jesús, sin embargo, lo aguantó. Eso es una clara demostración de que Satanás es un vil mentiroso. Dejó muy en claro 3 razones por las cuales se permitió esto. El subtítulo que viene es un escritor bíblico que agradecía profundamente el rescate. Párrafo 9. ¿Qué ejemplo nos puso el apóstol Juan? Que se puede servir a Jehová indefinidamente. Él predicó lealmente por más de 60 años. Cuando tenía casi 100 años de vida, el Imperio Romano lo mandó al exilio. A una persona tan mayor de 100 años lo veían como una amenaza y lo tuvieron que poner en un lugar muy lejano. Sin duda también Satanás tuvo mucho que ver en eso. Aún así, él seguía hablando acerca de Dios. Él fue el delito por el cual estaba pagando este exilio, eso precisamente, como lo él mencionó en Apocalipsis 1:9. Excelente ejemplo de fe y aguante por décadas. Párrafo 10. ¿Cómo mostró Juan su gratitud por el rescate en los libros bíblicos que escribió? Por la cantidad de veces a los que hizo referencia al rescate y sus beneficios, que fueron 100 referencias. Él expresó siempre profundo amor por Jesús y gratitud por este rescate. Por esa razón escribió en 1 Juan 2, 1 y 2, si alguno comete un pecado, tenemos un ayudante que está junto al Padre, Jesucristo, uno que es justo. Así que él estaba agradeciendo profundamente este rescate. Subtítulo: ¿cómo podemos demostrar nuestra gratitud por el rescate? ¿Qué puede ayudarnos a no caer en la tentación? Pues como hemos visto, meditar en todo lo que Jehová y Jesucristo ha hecho por nosotros,
Y por supuesto, solicitar la ayuda de Dios para no caer en tentación. No queremos tener la actitud de algunos de decir, bueno, esta vez voy a hacer lo que yo quiero, peco y después de un tiempo regreso, pido perdón y ya está. Hay que resistir la tentación de pecar y no pecar y luego pedir supuestamente perdón. Y aquí tenemos 3 fotografías donde indica si valoramos el rescate de verdad, resistiremos la tentación de pecar. Y aquí se ven 3 escenas. La descripción de las imágenes es: un hermano resiste la tentación de mirar imágenes inapropiadas. Luego, la de fumar tabaco, en el caso del joven que le están mostrando. Y el otro, la de aceptar un soborno. Ninguno de ellos está cometiendo el pecado y luego pidiendo perdón. Los dos están resistiendo la tentación de pecar. Párrafo 12. ¿Cómo podemos seguir el consejo que leemos en 1 Juan 3, 16 al 18? Bien, tenemos que leer el texto bíblico. Dice así: por esto hemos llegado a conocer el amor, porque Él entregó la vida por nosotros y nosotros tenemos la obligación de entregar la vida por nuestros hermanos. Pero si alguien tiene las posesiones de este mundo y ve que su hermano está pasando necesidad, pero se niega a mostrarle compasión, ¿cómo puede el amor a Dios permanecer en él? Hijitos, no amemos de palabra ni de labios para afuera, sino con hechos y de verdad. La pregunta 12 decía: ¿cómo podemos seguir el consejo que leemos en 1 Juan 3, 16 al 18? Precisamente aquí el apóstol Juan está diciendo que se reconocía que Jesús entregó la vida por nosotros. Y dice en el 16, nosotros tenemos la obligación de entregar la vida por nuestros hermanos. Y ahí menciona de alguna manera que si tenemos los recursos y no ayudamos a otros, es porque no les tenemos amor a ellos. Así que queremos expresárselo por acciones. Puede ser ayudando a los que están enfermos o si están pasando por duras pruebas. En ocasiones no es ni siquiera necesario, si no tenemos los recursos económicos para ayudar, unas palabras de aliento, ¿cómo están? ¿Puedo hacer algo? Algo que no implique gasto, si es que no los tenemos, pero podría significar mucho para nuestros hermanos una acción. También dice aquí que si tenemos problemas con ellos, podemos hasta pasar por alto las ofensas de algún hermano. Veamos el párrafo 13. ¿Por qué debemos perdonar? En la carta a los Colosenses 3:13 dice que hay que soportarse y perdonarse con generosidad, incluso si alguno tiene una razón para quejarse. Es decir, si aún alguien lo ha hecho y ha tenido razón de hacerlo, y nosotros podemos pasarlo por alto, es decir, perdonar, deberíamos hacerlo. ¿Por qué? Porque cada vez que perdonamos a un hermano, le demostramos a Jehová que agradecemos el rescate de verdad. Porque Jesús murió no solo por nosotros, sino también por ese hermano que o nos ofendió sin querer o a veces de manera premeditada. Pero como vimos la semana anterior, podríamos decir, perdona a los padres, porque no sabe lo que hace. Queremos realmente valorar el regalo que Jehová nos ha dado. Y para eso, pues, podemos nosotros actuar de la manera apropiada, perdonar a los demás. El subtítulo que viene es: ¿cómo podemos valorar cada vez más el rescate? La pregunta 14, ¿qué nos ayudará a valorar más el rescate? Un ejemplo nos da esta hermana Joana, de 83 años, de la India. Ella dice: creo que es importante mencionar el rescate en mis oraciones cada día y darle gracias a Jehová por él. Así que una manera es mediante la oración. Necesitamos reconocer nuestros errores para luego solicitar el perdón de ellos a Jehová. Es importante que lo reconozcamos, porque si decimos, vamos a pensar en la oración que digamos, Jehová, si te he fallado, no podríamos decir algo así, porque todos los días le fallamos a Jehová. Y al decir si te he fallado, como que deja la duda de que ¿habré pecado o no? Y verdad que siempre fallamos. Por eso es bueno siempre escuchar lo que decimos. En ocasiones estamos simplemente repitiendo lo que escuchamos y nos acostumbramos a decir y decir la misma frase
sin meditar en lo que estamos diciendo. Queremos reconocer nuestros errores. Y claro, si son errores graves, hacer lo que dice Santiago 5, 14 al 16. Buscar a los ancianos para que ellos nos ayuden orando a Jehová a favor nuestro para que nos perdone. Párrafo 15. ¿Por qué deberíamos apartar tiempo para leer sobre el rescate y meditar en él? Cuando investigamos, cuando profundizamos más en todas las cosas, cómo sucedieron y qué envuelve, comprendemos realmente lo que implicó el rescate, tanto para Jehová, para Jesús y para nosotros. Una hermana de 73 años dice, cuando leo todo lo que Jesús sufrió, los ojos se me llenan de lágrimas. Como decíamos hace un rato, profundizar en, por ejemplo, cómo era el látigo con el que los romanos en ese entonces castigaban. En el caso de Jesús, cómo recibió esa tortura. Del madero, tal vez era muy pesado. ¿Cuánta distancia recorrió cargando el madero? El tiempo que estuvo, según las horas que describe la Biblia, cuando él fue colgado, cuando él murió, cuántas horas pasaron. Son detalles que van a hacer tanto que entendamos que lo que Jesús pasó no fue cualquier cosa. Fueron verdaderos sufrimientos, dolores intensos que si hubiéramos sido como María o como Juan, que lo estábamos viendo morir de esa manera, tal vez hubiéramos querido intervenir. Pero todas las cosas pasaron con el propósito de que nosotros seamos los beneficiados. El párrafo 16. ¿Cómo nos beneficia enseñarles a otros sobre el rescate? Y debemos ver la imagen de la portada. Es bien sabido que cuando uno dice y repite, pues se nos graba más a nosotros y por supuesto nuestra fe también aumenta. Y mientras nosotros enseñamos a los demás, también vamos a valorar más el rescate. Hay que utilizar las herramientas que hemos recibido para enseñar a otros. El folleto Buenas Noticias está mencionándose aquí sobre el título ¿Quién es Jesucristo? O el capítulo 5 del libro ¿Qué nos enseña la Biblia? Sobre el rescate, el mayor regalo de Dios. Y por supuesto, cada año, no olvidar de asistir a la conmemoración y también poder invitar a otros con entusiasmo a que estén presentes en esta ocasión tan especial. Una hermosa manera de demostrarle a Jehová y a Jesús que estamos profundamente agradecidos por lo que los dos hicieron a favor de nosotros. Y aquí tenemos un dibujo donde se ve el momento de la cena del Señor, donde dice la nota, por medio de una comida sencilla, Jesús les mostró a sus discípulos cómo recordar su sacrificio. Y es lo que queremos seguir haciendo, recordar ese sacrificio hasta que sea lo necesario, hasta que Jehová diga, hasta aquí es suficiente. Párrafo 17, la pregunta, ¿por qué es el rescate el mayor regalo de Dios para la humanidad? Gracias a este rescate es que tenemos la posibilidad de mantener una amistad con Jehová, a pesar de que somos imperfectos. Dentro de poco, gracias a este rescate, se acabarán por completo las obras del diablo. Se pondrá a cabo el propósito original de Jehová de que esta tierra sea convertida en un paraíso y que todos podamos amarlo y servirle para siempre. Ahora tenemos las preguntas de repaso. ¿Qué respondería? ¿Qué es el rescate? Se decía que es el precio que Jesús pagó para recuperar lo que Adán perdió cuando pecó intencionalmente y afectó a sus descendientes, porque la promesa era que vivirían para siempre. Adán perdió, pero también sus hijos también iban a perder las mismas oportunidades y eso no era justo. Jesús tuvo que rescatar a la humanidad obediente de esto. La segunda pregunta es, ¿por qué tuvo que sufrir y morir Jesús? La ley decía que alguien que cometió un pecado debía ser colgado en un madero. Eso era una maldición. Al ser colgado Jesús estaba quitando esa maldición de todos los que merecíamos morir. Murió a favor de cada uno de nosotros. Por eso tenía que sufrir y morir. La tercera pregunta, ¿cómo podemos valorar cada vez más el rescate? Dimos algunos puntos. Primero, resistiendo la tentación de pecar de manera voluntaria. Otra manera, mostrando amor a nuestros hermanos
y perdonando a los que nos ofenden. Otra, agradecer en nuestras oraciones por el rescate. Una más, meditar más en esta hermosa acción y enseñar a otros del beneficio de esto. Y una final, asistir a la conmemoración e invitar también a otros a que asistan. Sin duda, un hermoso artículo que nos ayuda a reflexionar que este sacrificio de Jesús no fue cualquier cosa. Hay mucho sufrimiento, mucho dolor, pero sobre todo amor de parte de Jehová y Jesús y lealtad de parte del Hijo de Dios. Queremos nosotros también meditar en estos puntos y por supuesto la idea es, en esta semana del 21 al 27 de junio, sacar algunos detalles más que podríamos hacerlo con más detenimiento, compartirlos en nuestros comentarios, escuchar los que nuestros hermanos también expondrán con su investigación bíblica y aprender, madurar, mejorar nuestra fe. Esperamos, hermanos, que este artículo de Demos siempre gracias por el rescate nos ayude a apreciar profundamente lo que Jehová y Jesús han hecho por nosotros. Este es el artículo de estudio número 16 de la revista de abril del 2021. Esperamos que, si es la voluntad de Jehová, podamos encontrarnos en una próxima ocasión.